a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a ver Romanos 1, del 24 al 32. Y lo voy a leer. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Duro pasaje. Y bueno, recopilando lo que hemos visto, ¿verdad?, anteriormente, hemos visto una serie de cosas a través de las cuales el hombre ha fallado. Vimos que el hombre no reconoce en la creación al Creador, y con esto niegan la verdad, le niegan la gloria a Dios y lo cambian por la mentira. Se envanecen en sus razonamientos, lo que le produce caer en oscuridad y confusión. Pretenden ser sabios, pero terminan como necios. No son agradecidos y en vez de adorar al Dios verdadero, adoraron ídolos. Este es lo que hemos visto hasta ahorita, y vemos así como la caída del hombre continúa y se encuentra cosechando lo que sembró. Así que después de todas estas cosas, nos dice aquí Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esta es la más grave consecuencia de rechazar a Dios, que cuando tú lo rechazas a Él te abandona a ti, te entrega a tus deseos. Esto quiere decir que Él te va a dejar que te vayas por donde tú te quieras ir. Dice el Salmo 81, 11 y 12 lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Esta es la triste historia que se repite cuando el hombre le da la espalda a Dios. Desde luego, este rechazo del hombre, pues al primero que le duele es a Dios, porque va en contra de todo lo que él esperaría del hombre. Empieza a ir en dirección contraria a sus deseos. Pero cuando el hombre, en virtud de la libertad que se le ha dado, reclama lo suyo y decide liberarse del yugo divino, Dios no lo impide. Y con todo el dolor de su corazón, lo deja ir. ¿Y a dónde se va a ir el hombre? ¿A dónde lo entrega Dios? Aquí Pablo nos dice: a la inmundicia. A darle rienda suelta a todas las cosas vergonzosas que desea su corazón. En su afán de liberarse de Dios, pues en realidad se está convirtiendo en un esclavo de su pecado,
de su soledad, de su frustración, del sinsentido, de la ansiedad y de la desesperanza. Cuando Dios le quita el freno y lo deja ir, se convierte en la más grande tragedia del ser humano. Simplemente porque Dios lo deja a su suerte. Ya no hay límite entonces para su corrupción, y entonces empieza a entrar en una espiral en la que va cayendo poco a poco y cada día más. Como ustedes recordarán, antes de que el hijo pródigo llegara al estado al que llegó, un día le dijo a su padre que le entregara su herencia. El padre, que representa a Dios, se la entregó. Dejó que siguiera los deseos de su corazón. Dejó que hiciera lo que quisiera con su vida. Antes, bajo el cuidado de su padre, nunca le había faltado nada. Y de pronto había perdido todo, incluyendo su dignidad. Este es un ejemplo de que no hay peor castigo de que Dios te entregue a ti mismo. Que deje que hagas lo que quieras, porque lo más seguro es que te vayas a equivocar. Cuando Dios te entrega a la concupiscencia de tu corazón, ya con esto tienes para pasarla bastante mal. Porque aunque la filosofía de hoy es, no, hombre, tú sigue los deseos de tu corazón. Sigue lo que tu corazón te dicta. Pero no saben que en el corazón, en lo interno de tu ser, es donde están las peores cosas guardadas. Como dijo Jesús en Marcos 7, 21 al 23. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, el abandono de Dios puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Y de qué depende? Pues del propio corazón del hombre. A veces Dios permite que el hombre, atascado en sus pecados, toque fondo, siempre con la esperanza de que pueda volver en sí, levantarse y volver al Padre, como el hijo pródigo, aunque no siempre sucede. De todos modos, pues Dios no pierde la esperanza, ¿verdad? Mientras tenga vida, pues existe la posibilidad de que reaccione. Y además, sobre esta base, por nuestra parte, nosotros debemos orar por quienes estén en esta situación, porque sabemos quién es Dios y sabemos que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Este es el anhelo de Dios y también debe ser el nuestro cuando nosotros podemos ver a alguna persona cayendo en esta espiral, ¿sí?, que parece no tener fin. Aunque finalmente, pues, el hombre siempre será libre de tomar la decisión que quiera con respecto a Dios. De tal forma que el hombre rechaza a Dios porque le estorba para seguir los deseos vergonzosos de su corazón. En principio, ¿verdad?, en su libertad creerá que se ha sacado la lotería. Pero después se encontrará comiendo algarrobas.
Es verdad que Dios en vida te puede juzgar y castigar, pero no existe peor castigo que entregarte a los deseos de tu corazón sin que Dios se interponga en nada de nada. El resultado será la degradación y hasta la deshonra de tu propio cuerpo. Esto lo vemos todos los días, ¿verdad? Lo vemos como las personas que se drogan, las personas que se prostituyen, que se corrompen, que defraudan, que adulteran, pues están cayendo en deshonra. Porque honrar tu cuerpo es hacer lo correcto con él. Y deshonrarlo es usarlo para lo que no está hecho. Fíjate cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 6:13. Dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Dice en Romanos 1:25, continuando con nuestro estudio, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí existe un trueque que hace el hombre de la verdad por la mentira. Lo que pasa es que esto se puede volver algo fácil y cotidiano, tanto que el hombre se acostumbra a hacer este trueque sin remordimientos y sin arrepentimientos. Esto lo vemos en nuestra sociedad, donde todos los días pues, se nos cuentan mentiras desde muchos frentes y de muchas formas, las cuales en algunos generan dudas y las cuestionan, pero otros se las tragan completitas. Especialmente los jóvenes que han sido acostumbrados a consumir lo que se les da sin cuestionar, porque les es más fácil seguir la corriente que desentonar. La mayoría, al no atender la voz de la verdad, la voz de Dios, no están en situación de comparar y equilibrar su juicio, y compran lo primero que se les vende, cuando generalmente pues viene de parte de alguna persona que admiran o de algún amigo que tenga influencia sobre ellos. Y entonces hacen esto de cambiar la verdad por la mentira. Y pues le dan más importancia y valor a lo que el mundo dice y enseña antes que atender a lo que Dios dice. Y lo hacen con tal grado de convencimiento que están dispuestos a tomar la mentira como la guía de sus vidas. Con esto están honrando y dando culto a ídolos, ¿verdad? A las criaturas de Dios. Se vuelven idólatras de ideas, filosofías, modos de vida y de las corrientes de pensamiento o de modas intelectuales que se están presentando como la novedad del momento. Esta que veíamos que es una forma de idolatría, pues solo se puede combatir cuando en vez de atender a las criaturas de Dios, a lo que éstas dicen y enseñan, comiencen a interesarse en lo que Dios pueda decir. Porque cuando estás dispuesto a tomar en cuenta el pensamiento del ser más sabio que existe, quien además te conoce perfectamente porque Él te creó, es el ser que más te ama y que más desea como nadie tu bienestar, entonces podrás entrar en balance, en este balance que has perdido en tu vida. Dios sabe perfectamente
que el corazón del hombre puede ser atraído por todos estos ídolos que se le presentan al hombre todos los días, ¿verdad? Envueltos como regalos y disfrazados de virtud y como lo mejor que puedes obtener de la vida. Pero lo único que pretenden es alejarte del conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Por esto Pablo, sabiendo el peligro de esto, les decía a los corintios: amados míos, huyan de la idolatría. Como ya vimos la vez pasada, de la idolatría presentada en las diferentes formas en las que se puedan presentar. Finalmente, la historia confirma que la idolatría lleva a la inmoralidad. Así que solo cuando el hombre conoce a Dios puede darse cuenta de lo tonto que fue todo el tiempo que siguió a sus ídolos, y se da cuenta que terminó siendo igual que ellos, mudos, ciegos, sordos, incapaces de escuchar, oler, palpar o de caminar. Recordemos cómo en el Salmo 115 precisamente se nos dice esto de los ídolos. Leo del versículo 1 al 8. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Fíjate cómo dice aquí. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y la conclusión aquí es tremenda. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que esto de la idolatría es algo serio. Puedes terminar ciego, mudo y paralizado, igualito que a esa estatua que veneras. Aquí sí, así que solo el conocimiento de la verdad es la que puede dar vida y hacerte diferente a un ídolo que puedes adorar, para no terminar paralizado y muerto como ellos. Solo el conocimiento de Dios te puede llevar a reconocer que Él es el bendito por los siglos. Amén. Pues entonces, a la lista de las cosas que enuncié al principio del estudio, ahorita ya vamos sumando otras más. ¿Cuáles fueron? Ahora deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y vaya que es lamentable ver todo este cúmulo de pecados, pero así es el hombre impío, el hombre que prefiere rechazar lo bendito y tomarlo en mutuo. Nunca verás que una persona que rechaza a Dios vaya para bien, sino al contrario. Empieza a caminar y empiezan a adherírsele a su vida pecados y pecados y más pecados que empieza a arrastrar
y que estos precisamente impiden que Él avance. Leo el versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por el rechazo del hombre, Dios los entrega. Lo deja hacer lo que quiera hacer. Como lo vimos en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón. Ahora se nos dice en el versículo 26 que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 veremos cómo Dios los entrega a una mente reprobada. Pasiones vergonzosas, dice aquí Pablo. En este momento, Pablo comienza a narrar no solo lo que está viendo con sus ojos en una sociedad tan permisiva y tan libertina como la romana, una sociedad erotizada con sus pinturas y esculturas que reflejaban su culto por el sexo. Pero además nos adelantó lo que podría suceder en cualquier cultura y que ya lo vemos en la nuestra. Una sociedad igualmente erotizada, con otros alcances a través de otra tecnología, pero con el mismo contenido. Y claro, nosotros como cristianos, ¿verdad?, entendemos que la sexualidad misma es un regalo de Dios. Pero Pablo habla de pasiones. Y al poner este calificativo, se está refiriendo a un deseo exagerado, descontrolado y fuera del contexto matrimonial. Pero además, cuando le agrega el término vergonzoso, está hablando concretamente de la homosexualidad, a la que en resumidas cuentas llama pasión vergonzosa. Y la menciona como una muestra, junto con otros pecados de los cuales hablará más adelante, de lo que hace la rebeldía del hombre que rechaza, ignora y desea suplantar a Dios y cumplir su deseo sempiterno de robarle a Dios la gloria, esconder la verdad y, en este punto, entregarse a sus deseos y pasiones. Este pecado de la homosexualidad, porque así lo presenta Dios como un pecado dentro del terreno de lo sexual, demuestra el deseo de desaprobar lo establecido por Dios. O sea, este pecado concretamente está demostrando el deseo de desafiar, de desaprobar lo establecido por Dios, de buscar lo contrario al orden dado, lo opuesto, lo más desafiante, lo más aberrante y lo que vaya en contra del diseño natural de Dios, el cual en la perversidad de la mente humana busca pervertir el deseo original de Dios para el hombre. La Biblia es muy clara cuál es el deseo de Dios para el hombre. La Biblia es muy clara y en todo momento nos muestra cuál es el diseño que Dios estableció para los hombres. Como lo dijo Jesucristo en Mateo 19, 4 y 5, cuando dijo, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que
que el que los hizo al principio, refiriéndose a Dios, ¿verdad? ¿No habéis leído que Dios al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La enseñanza es muy clara. Un hombre y una mujer, un matrimonio, y Dios poniendo su sello para protegerlo. Y así de sencillo. Lo demás no surge de Dios. Entonces, al hablar Pablo tan específicamente de una interacción sexual entre mujeres como entre hombres, Pablo no quiere que haya dudas con respecto a lo que Dios está reprobando. Porque ambas prácticas van en contra del uso natural entre las personas, del sexo diseñado por Dios. Y entonces Pablo termina diciendo, estas personas han recibido en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aunque esta frase no necesita explicación, porque el acto mismo lleva en sí mismo su castigo. Además, no podemos ignorar que la decadencia de las grandes civilizaciones tuvieron en común una decadencia en lo sexual. Desgraciadamente, nuestros tiempos no son muy distintos a aquellos, e igualmente la decadencia se hace evidente precisamente por la decadencia en lo sexual, en lo que está cayendo el hombre de hoy, el cual no solamente está fomentando la práctica de estas cosas, sino que además está luchando para legalizarlas. Está luchando, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? La libertad sexual de los niños ya es a partir de los 13 años. En otros países a los 14, en otros a los 16. A esas edades ellos ya tienen la decisión de ejercer su sexualidad como ellos la quieran, sin que haya una repercusión legal. Aquí en México pues todavía se habla de menores de edad, pero allá cada vez van reduciendo más esta edad. Leyes que, por ejemplo, quieren legalizar la pedofilia. Y están en su lucha. Están en su lucha para que esto deje de ser ilegal. Entonces, estamos muy similarmente en esta decadencia sexual de la sociedad. Además, esta misma retribución debida a su extravío, ¿verdad?, la podemos ver en los estudios modernos de la homosexualidad, que nos muestran estadísticas respecto al tema, que reflejan en estas personas la gran inconformidad en la que viven con ellas mismas, la tristeza en la que viven, la depresión, la infelicidad, finalmente están contra natura, la promiscuidad en la que viven y la alta tasa de homicidios pasionales y de suicidios que hay en medio de la comunidad gay. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, pues el problema de siempre surge nuevamente. El hecho de que la gente quiere sacar de la ecuación de su vida a Dios, que no es otra cosa que ir en contra del plan que Dios tiene para con el hombre.
la resistencia total. Decía este teólogo, ¿verdad? Agustín de Hipona, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Dios hizo al hombre para tener una relación con Él. Por eso todo lo que hizo, lo hizo pensando en Él. Y nosotros podíamos entender que el paso natural que debería de dar todo hombre sería en dirección a Dios. Pero resulta que hace todo lo contrario y cada vez se aleja más de Él. Así que, como dice Pablo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y no es que Dios sea el que les dé una mente reprobada, simplemente los entrega a sus deseos. Como a Dios le han cerrado las puertas de su corazón, pues entonces deja que siga lo que su corazón le dicta. Y ya vimos que del corazón salen las cosas malas que hay en él cuando no hay nadie que las restrinja. Entonces, Dios no está metiendo una mente reprobada, simplemente los está dejando irse y ellos mismos retuercen su mente. Dice el versículo 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pablo nos da algunos ejemplos de lo que contiene esta mente reprobada y vana, que está llena de pensamientos adversos, de pecados, de cosas que no convienen y que Dios reprueba. Esta lista, que es meramente enunciativa, está llena de adjetivos fuertes, pero muy descriptivos. Dice que todas estas cosas, de todas estas cosas, están los hombres atestados y llenos. Usa estas dos palabras, atestados y llenos. Es decir, están invadidos de estos males, están infestados. No son cosas en las cuales caen casualmente y eventualmente y luego salen. No, esto ya hizo metástasis en sus vidas. Así se comportan en todo y ante todos. Así que a estos dos grandes males de la idolatría y de la homosexualidad viene toda esta lista de pecados. Injusticia, porque encubren la verdad y exaltan la mentira. Fornicación, que hace que el hombre peque contra sí mismo. La perversidad, que pone en evidencia la lejanía de Dios. La avaricia, que le impide al hombre ser feliz con lo que tiene. La maldad, que engloba a las anteriores y refleja lo que hay en su corazón. De estas cosas, dice, están atestados. Y luego empieza a decir, y llenos de envidia, ¿verdad? La envidia que mantiene la mente siempre en inconformidad. Homicidios, que es la manifestación material del odio que se acumula contra alguien. Contiendas. Ante la falta de paz, el corazón busca reflejar su violencia interior. Engaños, para sentirse superior y sacar provecho de aquel que sucumbe ante sus artimañas. Malignidades,
que son las diferentes manifestaciones de la maldad que primero se conciben en la mente y luego se materializan. Murmuradores, la gente que vive del rumor para mezclar verdades con mentiras, difamando a la gente. Detractores, los que siempre se oponen a lo bueno y lo critican. Los aborrecedores de Dios, lo cual se puede manifestar de muchas formas, con lo que hablan, ¿verdad? Con lo que hacen y con lo que piensan. Injuriosos, la tendencia a estar levantando falsos a la gente para calumniarlos ante los demás. Soberbios, los soberbios nadie son como ellos, nadie se merece lo que tienen, todos están por debajo. Altivos, se manejan en la vida mostrando con sus actitudes una superioridad imaginaria. Inventores de males, los clásicos que buscan desestabilizar la paz o la armonía inventando cosas para salir beneficiados, ¿verdad? Por eso a río revuelto es lo que les encanta hacer, ¿verdad? Desobedientes a los padres. Llega un momento en que estos les estorban. Hacen a un lado el consejo de aquellos que más los quieren, más los conocen y que desean lo mejor para ellos, de los cuales además tienen garantizadas las oraciones de por vida que harán por ellos. Necios, estos son los que niegan la verdad, la evidencia, la prueba, aunque la tengan enfrente de sus ojos, solo porque sí. Desleales, al menor indicio de ver algo que no les gusta o no les conviene, están dispuestos a traicionar. Sin afecto natural, tan afectados están que les es imposible conmoverse ante algo. Han perdido la sensibilidad y la capacidad de amar. Implacables, están determinados a hacer el mal. Nada los detendrá hasta que terminen su malévolo plan. Sin misericordia, su corazón está endurecido, sin moral y sin compasión. Hacen que no les importe lo que tengan que hacer para alcanzar su objetivo. Wow. Parece que estamos mencionando el perfil psicológico de los personajes del Padrino. Pero todo esto es el producto de la gente que ha rechazado a Dios y ha sido entregada a los mandatos de su corazón silvestre y sin Dios. Estamos en un terreno donde ya no hay límites, no hay moralidad, no hay temor, solo un constante desafío a la autoridad divina, porque a estas alturas, en su corazón, ya se igualaron a Dios. Son Dios para sí mismos. Y leo el último versículo de nuestro estudio de hoy. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Según la enseñanza de este capítulo, Pablo retoma la idea de que la gente, por medio de la revelación general de Dios, ¿verdad?, la creación, tiene un conocimiento de su existencia, pero además tiene una conciencia dada por Dios. Por esta razón, saben que todo lo que hacen está mal y que su conducta merece ser juzgada por Dios. Como ratificará Pablo más adelante, diciendo que la paga del pecado es muerte. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el problema no queda allí, ¿verdad? Si ellos se quedaran en sus perversiones y en sus pecados y recibieran la retribución debida a su extravío, ¿verdad?, bueno, ellos estarían sembrando lo que cosecharon. Pero el problema no queda ahí. Aparte de rechazar todo esto, ¿verdad?, van más lejos. Porque no solo hacen estas cosas, sino que también fomentan que los otros las hagan también. Estos son los promotores del mal.
de lo cual también estamos llenos en esta sociedad, porque no solamente se conforman con quedarse en sus perversiones, sino que quieren que las demás también las hagan. Están buscando una complicidad para su pecado. De su boca sale un grito desafiante que dice: yo no me conformo solamente con ser lo que soy. No solamente me conformo con ser un gran pecador y perverso. Quiero que los demás lo sean también. Quiero que muchos más hagan lo que yo hago. No me quiero ir solo al infierno. ¡Qué perversión! Ellos se complacen en ver cómo la gente entra en su remolino de iniquidad, les satisface hacer caer a la gente, romper su resistencia y llevarlos de la mano por el camino del mal. ¿Lo ven como un triunfo para ellos y como una forma de desafiar a Dios? Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor viene.